Muy bien, pues aprovechando que hoy comenzamos con el recurso del Internet, pues damos la bienvenida a los que están aquí presentes, pero también queremos dar la bienvenida a los que están ahí a través de los monitores, las computadoras, los dispositivos, escuchando este mensaje. Pues bienvenidos y ojalá sea de bendición para tu vida este mensaje y que Dios hable a tu corazón. Muy bien, pues vamos a pasar al mensaje, la palabra de Dios el día de hoy. ¿Hay un corazón dispuesto? ¿Sí? Para orar, para buscar la presencia y la palabra de Dios. En verdad, yo le comparto bien sinceramente que mi oración, nuestra oración durante esta semana ha sido que podamos ministrar y hablar al corazón de las personas para que se revele poderosamente una identidad de hijos y la paternidad de Dios de una forma poderosa. Esa ha sido mi oración y le he estado pidiendo al Señor, utiliza mi vida, utiliza mis palabras, que sea un tiempo donde podamos ministrar y podamos compartir sobre la importancia de la identidad de hijos y sobre todo de la paternidad de Dios a nuestras vidas. Y hoy el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes y sobre todo pues a nuestras vidas, le he puesto por título Dios, Padre o Tutor, ¿sí? Es el mensaje que hoy quiero compartir contigo. Dios, Padre o Tutor, ¿verdad? Que son dos imágenes de una figura en nuestras vidas diferente, pero que se puede parecer en algunos aspectos. Yo quiero que puedas conmigo hacer esta pregunta ahí en tu corazón. ¿Yo tengo un Dios sobre mi vida como un padre o solamente como un tutor? Y la Escritura habla interesantemente sobre esta diferencia entre Dios como un padre o un tutor. Hay características que se parecen, pero cuando entramos en el perfil del padre y describimos el perfil del tutor, son muy diferentes en un aspecto muy importante que vamos a ver el día de hoy. Hoy es un día donde celebramos la figura masculina dentro de los hogares como el padre, como los papás, ¿verdad? Es una posición bien importante dentro de las familias, es una posición bien importante de las familias. Yo he visto esto, ¿verdad? Cuando un padre de familia se levanta para bendecir a su familia, para caminar en el camino de Dios, cuando un hombre, un padre de familia, estoy hablando del varón, se levanta para caminar en justicia, hay cientos de generaciones detrás de él y una familia que empieza a caminar en victoria. Pero cuando un hombre, un padre de familia también se aleja del camino de Dios, se corrompe y se sale, también hay 2, 3 generaciones que se desvían detrás de él, ¿sí? Por eso es bien atacada la figura del hombre y lo podemos ver en esta temporada como sociedad que estamos viviendo, porque es bien importante la figura del padre dentro de la familia. Es un rol que no puede faltar dentro de un hogar. Pero la realidad es que también no podemos dejar de pensar en todas las personas que ya no lo tienen hoy presente con ustedes, que partió a la presencia de Dios, situaciones diferentes que hacen que la persona de papá no esté presente ahora o no estuvo presente en el hogar, ¿verdad? Y podemos pensar también en la orfandad, ¿verdad? Que es una situación que hace mucho daño a la sociedad, porque son chicos, son jóvenes, son niños que crecen sin estas figuras de padre y de madre. Hay una estadística que se dio en los últimos años que dice que hay 131,000 niños y jóvenes, adolescentes también, en situación de orfandad por el fallecimiento de sus padres después de la pandemia. La pandemia dejó más o menos 131,000 huérfanos entre niños y adolescentes después de la pandemia. Esto sin contar los huérfanos que deja también la violencia, los cárteles en México, la drogadicción. Es un asunto que muchas veces no se habla de ello, pero es un asunto que está afectando a la sociedad y es un sector de la población que está ahí siendo parte de nuestras vidas y que tarde o temprano estos jóvenes, estos niños se van a convertir en adultos en algún momento. Los países que mayor número de menores sin padres dejaron después de la pandemia fueron Sudáfrica, Perú, Estados Unidos, India, Brasil y México. Estos 5 países fueron los que más resintieron la muerte de padres de familia y dejaron
muchos huérfanos después de la pandemia. Dentro de las soluciones que el gobierno le pone a esta problemática y dentro de las soluciones que se plantean en algunas instituciones de gobierno o no gubernamentales, es ofrecerles a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Una especie de tutor, una persona que les cuide, una persona que les mentoree, una persona que se haga cargo de ellos, por lo menos legalmente. Tristemente también, hablando de estadísticas, otras estadísticas arrojan que no todas las personas que se convierten en tutores de estos chicos y jóvenes alcanzan realmente el compromiso de padres. Si te fijas, no es lo mismo convertirse en un tutor que en un padre. Este lazo espiritual, este lazo emocional, afectivo, no siempre se da de la mejor forma, y aunque hay figuras de adultos, de autoridad, que se ponen sobre la vida de estos chicos, los estudios arrojan que no siempre se alcanza a conectar su corazón con el de los jóvenes, ni a comprometerse realmente como padres, no solamente como una cuestión legal. No todos los tutores comprenden lo que significa y no siempre se alcanza ese rol y el compromiso de padres. Los padres que proporcionan a los hijos una familia no solo están dando techo y comida. Los padres no solamente proveen techo y comida, sino que también proporcionan identidad, seguridad, formación de carácter, desarrollo de la personalidad e integración. Fíjate qué importante es. El tutor puede firmar algunos documentos, el tutor puede firmar algunas cosas para la educación, el tutor puede estar presente para asuntos legales, pero el padre de familia proporciona cosas más complejas que eso, como identidad, como seguridad, formación del carácter, desarrollo de la personalidad, integración, entre otras cosas, no solamente el dar escuela, dar un techo, dar comida, ¿no? El asunto es que a partir de que Jesús vino a este mundo, se reveló uno de los mensajes más importantes para la humanidad. Dios siempre ha querido, y en el corazón de Dios siempre ha existido, el anhelo de darle a todas las personas una familia. Amén. Hay muchas personas que por diferentes circunstancias no la pueden tener, ya sea padres que no pueden tener hijos o ya sea hijos que no pueden tener padres. Pero en el corazón de Dios, a lo largo de las Escrituras, uno de los mensajes principales dentro de la historia bíblica es que dentro del corazón de Dios siempre ha estado el deseo de proporcionarle a todas las personas una familia. Tanto es así que en la Escritura encontramos un título para Jesús como el de hermano mayor dentro de una familia, el de Dios como Padre. Yo hoy quiero hablarte sobre la diferencia entre entrar a la familia de Dios y tener a un Dios como Padre a través de la persona de Jesús, a través de entender lo que es el Evangelio, fíjate bien, porque cuando se entiende poderosamente el Evangelio, cuando se entiende y hay una revelación de lo que es el Evangelio, que básicamente es las buenas noticias de Dios para nosotros, es que en el corazón de Dios siempre ha estado el deseo de que tú y yo tengamos una relación con Dios como Padre, que tengamos una familia, y Dios siempre le ha querido dar a las personas una familia. Amén. Vamos a leer la Escritura. Fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 23 en adelante. Voy a leer estos pasajes, son varios pasajes del capítulo 3 y 4 de la carta a los Gálatas. Oramos y después desarrollamos este tema. Fíjate bien, dice así la Escritura esta mañana. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Se refiere a la ley de Moisés. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dice Pablo que estuvimos bajo una especie de tutela, bajo la ley de Moisés, que nos estuvo protegiendo, estuvimos bajo su custodia, mientras se revelaba el camino, el verdadero plan para tener una relación con Dios como Padre. Verso 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Un montón de cosas bien profundas lo que está diciendo Pablo. Capítulo 4, verso 1 al 7. Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumpla la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, ¿qué exclamamos? Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Hoy acabamos de leer, Señor, una porción que está llena, Señor, de sabiduría, de fuego para nuestro corazón y de revelación para nuestra identidad como hijos. Te pido, Espíritu Santo, que sea un tiempo donde tú hables a nuestro corazón, Señor, que tu presencia esté con nosotros y entre nosotros, Señor, que podamos tener una revelación del Padre y que a través de la identidad de hijos se puedan romper ataduras, se puedan romper condenaciones, que cuando la identidad de hijos se revela al corazón de las personas, se empiezan a sanar heridas, a romper ataduras. Cuando la identidad del Padre se revela a nuestro corazón, empieza a haber entendimiento de muchas cosas en nuestro caminar espiritual. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Estos pasajes de Pablo para la iglesia en Gálatas son muy importantes, son muy interesantes, porque Pablo está tratando de desmenuzar, está tratando de explicar uno de los puntos centrales del Evangelio, que es la revelación de Dios como Padre para las personas y revelarle a las personas la identidad como hijos. Lo que me parece interesante y me hace ruido en este pasaje es que Pablo está diciendo, fíjate bien, que no siempre estuvimos listos para recibir a Dios como Padre. Dice que hubo un tiempo de espera, que hubo una especie de tutor llamado la ley de Moisés que nos enseñó a comportarnos, que nos enseñó a vivir, que les enseñaba al pueblo de Israel las normas y la ética de la vida diaria, pero que esa tutoría que la ley de Moisés tuvo sobre las personas era porque no siempre se estuvo listo para recibir a Dios como Padre en nuestro corazón. Fíjate, quiero que entiendas esto porque esto es bien poderoso si nuestro espíritu lo va recibiendo. En el corazón de Dios y el deseo de Dios siempre ha sido revelarse a tu vida como Padre. Dios está ansioso, Dios está lleno de ganas y de amor por ti para revelarse a tu vida como Padre. Una de las cosas que Dios quiere hacer en tu corazón es que tú le conozcas como un Padre. El asunto, ¿sabes cuál es? Que no siempre tenemos la condición del corazón para recibir y entender a Dios como un Padre. No es tan fácil de lo que parece. En teoría pareciera ser fácil. Cantamos a Dios que es nuestro Padre, oramos y decimos Padre nuestro, nos referimos a Dios como Padre. Eso en la superficie, pero debajo de la superficie tendríamos que ser muy honestos y sinceros que hay cosas dentro de nuestro corazón que parecen que no nos dejan recibir a Dios como Padre. No siempre estamos listos para ser padres. Hay gente que se convierte en padre por accidente, ¿sí? Solamente buscó una noche de pasión y terminó convirtiéndose ¿en qué? En papá, ¿verdad? Por accidente. No buscaba eso. Hay otros que se convierten en padres por elección. Los hijos también tienen que aprender a ser hijos. Dentro de la familia, los padres aprendemos a ser padres
Y más si no fuiste un padre por elección, ¿verdad? Y te tuviste que convertir en un padre. También los hijos, cuando entran a la familia y van creciendo, los hijos también tienen que aprender a ser hijos. Todos tenemos que aprender a ser parte de una familia, pero lo que Pablo está diciendo es, el corazón de los seres humanos, el corazón de los hombres, no siempre estuvo listo para recibir a Dios como un padre. Faltaba la revelación de Cristo, faltaba la culminación del mensaje del Evangelio a través de la persona de Jesús. No se podía conocer a Dios a través de la ley, no se podía conocer a Dios a través de todo el Antiguo Testamento. Tuvo que Dios hacerse hombre en la persona de Jesús para mostrarnos al Padre de una forma más poderosa, más real, más tangible. Todo el Antiguo Testamento está cargado de ideas y del corazón de Dios mostrándose a sus hijos como padres, pero no fue suficiente. Es hasta la persona de Jesús que entonces nuestro corazón empieza a despertarse y solamente en Jesús está la capacidad de mostrarnos a Dios como Padre. La Biblia dice que el camino que nos llevaría a conocer a Dios como Padre es Jesucristo. Y este fue revelado hasta cierto punto de la historia. Fue revelado hasta un cierto momento cuando Jesús, dice el apóstol Pablo, nace a través del vientre de una mujer de forma virginal. Dios se hace hombre y entonces comienza, ¿verdad?, a revelarse el camino hacia el Padre, que es la persona de Jesús. Por lo tanto, dice que durante mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo bajo una especie de tutor. Dios durante mucho tiempo fue por medio de la ley una clase de tutor. Fíjate bien, a lo largo de la historia bíblica, Dios hizo diferentes pactos con la humanidad, ¿sí? O más bien, lo voy a reestructurar. A lo largo de la historia bíblica, Dios hizo un pacto con la humanidad y lo fue renovando con diferentes personas. Primero pactó con Adán y Eva, luego pactó con Noé, luego pactó con Abraham, luego pactó con Moisés, luego pactó con Jesús, porque en la última cena el Señor Jesús dice, porque esto es señal del nuevo pacto entre Dios y ustedes. El asunto es que el pacto que Dios hizo con Moisés, ¿verdad?, fue un pacto temporal, fue una especie de tutoría, una especie de plan momentáneo en lo que Dios se revelaba como padre a sus hijos. Gálatas 3:24 dice que hay una especie de tutor que se aplicó por medio de la ley dada a Moisés, que les enseñaba cómo comportarse, que les enseñaba lo que deberían de hacer. El plan de Dios ante la ley de Moisés fue únicamente revelar su carácter, ¿sí? La ley de Moisés ya no está vigente. La ley que está en Levítico, la ley que está en Deuteronomio, ya no está vigente para nosotros porque fue temporal. Tenía como propósito únicamente mostrar el carácter perfecto y santo de Dios. Fue un plan de Dios momentáneo para decirle al pueblo de Israel, este tutor llamado ley los va a mantener bajo los límites, les va a poner reglas, les va a establecer principios, les va a establecer normas éticas y morales para que ustedes sepan cómo comportarse. El pueblo de Israel no supo obedecer la ley, les era muy pesada y muy difícil obedecerla porque la ley tenía como propósito mostrar, ¿sí?, que las personas no son suficientes para cumplir la ley. Fíjate bien, piensa en la ley como una especie de metro, una vara de medir. La ley es una vara de 1 metro y la gente cuando se acercaba a los mandamientos quedaba de 60 centímetros. ¿Qué significa eso? Que no cumplía ¿qué? La ley. No era suficiente. Por lo tanto, la ley tenía como propósito mostrarnos que no podemos cumplir todos los mandamientos. La ley señala el corazón de las personas para mostrarnos el carácter santo y perfecto de Dios, pero también nos enseña que nosotros no estamos completamente preparados para cumplir con toda la ley. La ley regulaba las conductas de la nación, evaluaba su condición, ayudaba a mantenerse dentro de las normas, los límites, mostrar los errores y les enseñaba a comportarse en cuestiones de la vida diaria. La ley era una especie de tutor, ¿sí?, que les enseñaba, les mentoreaba, les ponía límites. Pero el pueblo de Israel tenía un problema con la ley, no podía cumplirla. Y vemos en el libro de Éxodo a una ley sobre el pueblo de Israel y vemos a una nación de Israel amargada, frustrada, queriendo cumplir y no podía, queriendo hacer y no alcanzaba. Constantemente vemos al pueblo de Israel siendo señalado por la ley.
diciéndole, no puedes cumplirlo, diciéndole, quedas muy por debajo del estándar que la ley te está pidiendo. Y vemos a una relación entre Dios y su pueblo un poquito frustrante. ¿Se ha leído el libro de Éxodo? Y en el libro de Éxodo usted puede ver que hay una relación un poco frustrante entre el pueblo de Israel y Dios. Un Dios que no puede hacer que sus hijos le obedezcan y unos hijos que nunca pueden agradar a Dios. Porque la ley solamente demostraba que los seres humanos no podían agradar ni cumplir todos los mandamientos. ¿Me va siguiendo hasta aquí lo que le trato de decir? Es lo que está explicando Pablo de alguna forma. En este sentido, muchos hemos experimentado de esta forma, muchos hemos experimentado la paternidad de Dios más como un tutor que como un padre. Cuando la obediencia se hace pesada, cuando seguir a Dios se hace un yugo pesado de cargar, cuando constantemente estoy pensando en que no puedo agradar a Dios, posiblemente yo esté teniendo una imagen de Dios más como un tutor que como un padre. Y yo le pido al Espíritu Santo y te pido a ti también, te invito a que puedas ver dentro de tu corazón para examinar cómo ha sido la relación que hemos tenido con Dios hasta este momento. La relación que tuvo el pueblo de Israel con Dios a través del tutor llamado ley fue una relación muy desgastante. Un pueblo que se le dificultaba obedecer, un pueblo que se le dificultaba agradar a Dios, un pueblo que constantemente estaba preocupado por saber cómo agradar a Dios, pero no podía. Un pueblo que constantemente estaba siendo acusado y que se llenaba de amargura. Y quizá tú puedas estar teniendo al día de hoy una relación con Dios más como un tutor, como un padre. ¿Cómo puedo saber si estoy teniendo una relación con Dios más de tutor que como padre? Si en tu mente constantemente está el pensamiento de no poder agradar a Dios. Si tú constantemente estás batallando con la idea de que tú no eres suficiente para agradar a Dios, quizá tú estás viendo más a Dios como un tutor que como un padre. ¿Cuántas veces a la semana o al día cuestionas tu identidad como hijo? ¿Cuántas veces a lo largo de la semana viene a tu mente un pensamiento que dice, ¿realmente seré hijo de Dios? ¿Realmente Dios estará satisfecho con mi vida? ¿Realmente estaré cumpliendo el estándar que Dios espera de mí como hijo, como hija? ¿Dios se agradará de mí? ¿Me puedo acercar confiadamente a Dios como un padre o únicamente tengo sobre mí una especie de Dios que está esperando a que cumpla mandamientos, obligaciones, que me comporte de cierta forma? Desafortunadamente, la idea que tenemos de Dios como padre se ve influenciada con las experiencias del pasado, con nuestra familia. La familia es idea de Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Que hombre y mujer se casen para tener una familia, eso no lo inventó ningún partido político, gobierno, ni hombre, eso lo inventó Dios. Por lo tanto, cada papel y cada rol dentro de la familia es de suma importancia. Y todo lo que sucede en nuestra familia de origen, todo lo que sucede en nuestro núcleo familiar, puede ir afectando negativa o positivamente la imagen que tengamos de Dios. Las experiencias pasadas con tu mamá, con tu papá, las experiencias de tu familia de origen, pueden ir marcando y pueden, dicen los expertos en conducta, pueden ir poniendo en tu mente una especie de sesgo cognitivo, ¿sí? Que son como pensamientos que no te dejan ver bien correctamente, como si tuvieras una especie de pilar que te estorba para ver correctamente, una especie de sombra que no te deja ver. Ese sesgo cognitivo son las experiencias del pasado que hoy te están estorbando para ver claramente la imagen del Padre. Cuando hay heridas de abandono, cuando hay heridas de rechazo, cuando hay una herida donde nunca pudiste alcanzar la satisfacción de que tu Padre reconociera tus logros, cuando se te exigía demasiado y nunca alcanzabas el estándar, todas esas cosas van marcando tu vida que impiden que tú puedas ver perfectamente la imagen del Padre. Y así como acabo de leer en este pasaje, es bueno recordar que no siempre estamos listos para ver a Dios como Padre. ¿Cuándo se está listo para ver a Dios como Padre? Cuando uno empieza a sanar el corazón de esas heridas del pasado. Cuando uno entiende cómo el pasado está afectando mi corazón para poder ver a Dios como un Padre, ¿sí? En ese sentido, muchos hemos experimentado una paternidad más del tipo tutor que del tipo padre. Ya dije algunas características de estar batallando con esto. Si te cuestionas constantemente tu identidad de hijo, si estás siempre preocupado por alcanzar un estándar para Dios,
si estás pensando que Dios en cada caída te ha rechazado, que Dios no te ha perdonado por los errores del pasado, estás temeroso tratando de no desobedecer a Dios y cada vez que caes hay una condenación tan fuerte en tu vida que te consume, que te llena de temor y que te lleva todavía un proceso a volver al Padre, son síntomas, son señales de que posiblemente tú estés viendo a Dios más como una especie de tutor que como padre. Este es un modelo de paternidad que se concentra. ¿Cómo es el modelo de paternidad tipo tutoría? Es un modelo que se concentra más en señalar los errores para corregirlos que en señalar los logros y las victorias. ¿Sí? Y quiero que tomemos como dos rumbos en nuestro pensamiento esta mañana. Que empieces a evaluar tu relación con Dios como padre e hijo, y que si tú eres padre de familia o eres hijo, también empieces a evaluar un poquito cómo ha sido tu rol como padre hacia tus hijos. Porque el modelo tipo tutoría es un modelo que se concentra más en señalar los errores para corregirlos que en celebrar las victorias, en celebrar los triunfos. Así como la ley de Moisés. La ley de Moisés no celebraba las victorias del pueblo de Israel porque no podían cumplirlas, sino únicamente que la ley de Moisés era tan pesada y gracias a Dios fue únicamente por un tiempo, porque Jesús en la cruz la cumplió perfectamente. La ley señalaba los errores del pueblo de Israel. Es un modelo de paternidad que recuerda que es difícil y en unos casos imposible alcanzar el estándar. El modelo de paternidad tipo tutoría, como la ley de Moisés, es un modelo de paternidad que el hijo recuerda constantemente que es muy difícil y en muchos casos hasta imposible alcanzar el estándar que el padre espera de él. Es un yugo pesado. Es un modelo que enseña cómo se debe comportar en diferentes circunstancias y situaciones. Únicamente está enseñando modelos de conducta. No está amando, no está conectando el corazón, no hay una relación personal, sino únicamente está mostrando conductas y cómo debe comportarse en diferentes circunstancias. Es un modelo que está más concentrado en los límites y las reglas, más que en escuchar, más que en amar, más que en comprender. El modelo de tutoría es un modelo de paternidad que está más concentrado en castigar o corregir cuando se rompen las reglas. Está más enfocado en la disciplina física o verbal cuando se rompen las reglas. El modelo de tutoría en la paternidad es un modelo que tiene como obediencia el máximo objetivo. Es un modelo de paternidad que está buscando únicamente la obediencia como único objetivo. No está buscando desarrollar carácter, no está desarrollando buscar relación, propósito, únicamente está concentrado en que la persona obedezca. Y quizá tú puedas tener esta imagen de Dios, un Dios que está más concentrado en tu vida porque tú obedezcas. Un Dios que está preocupado únicamente porque tú seas obediente. Y tú estás peleando porque en tu corazón estás peleando porque te das cuenta que tu vida es una vida de altibajos, que de repente fallas, que de repente estás bien. Y la imagen que tú tienes de Dios es un Dios que tiene la obediencia como máximo estándar, ¿verdad? Y que ves tu vida y que ves que se te dificulta cumplir ese estándar. Por lo tanto, ves a un padre lejano. Quizá la paternidad sobre tus hijos es una paternidad que solamente tiene como máximo propósito la obediencia, pero no el proceso del carácter, no el proceso de la relación, del propósito, de unir los corazones. De cierta forma, esto no es malo, porque de esto se trata cierto perfil de la paternidad: corregir, enseñar, mentorear, enseñar ciertas costumbres, estar en la disciplina. Dentro de la paternidad están estos roles. Afortunadamente, nos hemos concentrado tanto en esto que nos hemos perdido de lo amplio que es la paternidad, y no solamente lo es esto. La misma Biblia dice que la ley es buena. La misma Biblia dice que la ley de Moisés fue buena porque le mostraba a los seres humanos que no pueden salvarse por sus propios medios, que es imposible que puedan agradar a Dios por la obediencia. Fíjate bien lo que estoy diciendo. La Biblia dice, la ley de Moisés era buena. ¿Por qué? Porque nos demuestra que no podemos agradar a Dios por medio de nuestra obediencia. Yo quiero esta mañana con este mensaje ir como rompiendo algunas burbujas, algunas ideas equivocadas en la mente de algunos. La ley era buena porque nos está diciendo que tú y yo no podemos agradar a Dios si nos concentramos en que Dios nos ama a través de la obediencia.
Porque la realidad, ¿cuál es? Que no somos obedientes el 100% de nuestras vidas. Que no somos obedientes todos los días de nuestras vidas. Y si tú crees que el agrado de Dios hacia ti depende en el nivel de obediencia, tú vas a vivir una relación frustrada con tu Padre Celestial. Pero la Biblia dice, la ley es buena porque te está demostrando a ti que tú no puedes agradar a Dios por medio de la obediencia. Que no puedes agradar a Dios por medio de cumplir todos los mandamientos, porque la ley lo único que demuestra es no puedes cumplirlos. Sería bueno como padres de familia hoy recordar que nuestros hijos no siempre van a cumplir todas nuestras expectativas. Que nuestros hijos no siempre van a cumplir toda la obediencia y todo lo que esperamos que cumplan de nosotros. Tenemos que descansar nuestro corazón en recordar que Dios no mide su amor hacia nosotros en base a nuestra obediencia. Por lo tanto, nosotros no tendríamos que medir el amor hacia nuestros hijos en base a lo obedientes que son para nosotros. Tendremos que implementar herramientas de disciplina, de corrección, de ayuda para formar carácter, ¿verdad? Pero no podemos medir el amor de nuestros hijos a nosotros a través de la obediencia. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios no mide su amor hacia ti a través de ver qué tanto le obedeces tú. Yo te pregunto, del 1 al 10, siendo 10 el mayor grado de amor, según tu obediencia hacia Dios, ¿cuánto te debería de amar Dios a ti? ¿2? ¿3? Por eso tenemos vidas espirituales y vidas con relación con Dios tan estancadas. Ya te lo voy a preguntar otra vez. Según tu obediencia del 1 al 10, siendo 10 lo máximo, según tu respuesta de obediencia a Dios, ¿cuánto Dios te debería de amar? ¿1? ¿5? Por eso nuestras vidas están estancadas. Por eso nos cuesta despertarnos en una vida de adoración y de oración y de gratitud a Dios, porque muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos midiendo el amor de Dios hacia nosotros a través de la obediencia. Y si yo lo evalúo así, entonces Dios me ama poquito. ¿Por qué? Porque he sido obediente poquito. Pero la Biblia no nos está diciendo eso. El Evangelio no nos está diciendo eso. Esa es la buena noticia de Dios. Quizás si hiciéramos una encuesta sobre lo que significa ser padre, muchos entrarían dentro de las respuestas anteriores. ¿Qué significa ser padre? Pues corregir, pues enseñar, disciplinar, acompañar, mentorear. ¿Ok? Eso es parte de la paternidad, pero la paternidad es más compleja. La paternidad va mucho más allá que únicamente las características de la tutoría. Un padre puede ser padre y tutor, pero no un tutor siempre puede llegar a convertirse en un padre. ¿Estamos de acuerdo? Un padre tiene que ser también un tutor, pero no siempre un tutor se puede convertir en un padre. Ser padre va mucho más allá que únicamente procrear. Tiene que ver más allá de lo biológico. Un padre tiene que ver más allá de lo biológico. Tiene que ver con recibir el amor de Dios como padre, para entonces impartir ese mismo amor de Dios como padre a los hijos, sean biológicos o no sean biológicos. Tiene que ver mucho más allá que la biología. Dios no quiere que lo veamos solo como un tutor. Y quiero que en tu corazón evalúes cómo ha sido tu relación con Dios durante los años que tengas en Cristo. Pero la realidad es que el Evangelio trae la buena noticia y que la cruz de Jesús nos anuncia que Dios no quiere ser únicamente una especie de vigilante sobre nuestras vidas. No quiere ser únicamente sobre nuestras vidas una especie de ley que nos enseña cómo comportarnos, cómo vivir. Mucha gente le rehúye al cristianismo, mucha gente le rehúye a la vida de fe, porque la imagen que tiene de Dios es como la de un Dios policía que únicamente está concentrado en enseñarle cómo vivir, cómo comportarse, señalar los errores, señalar las deficiencias de nuestro carácter. Y tenemos que traer el amor del Padre, tenemos que traer el amor de Dios como Padre a nuestro corazón, a nuestras familias y a nuestras iglesias. Yo de repente que estoy ahí en el YouTube viendo algunas cosas, yo he visto algunos líderes cristianos, pastores, ¿verdad?, predicar desde el púlpito, y yo cuando los escucho, ¿verdad?, yo no veo el carácter de Dios como Padre a través de esas predicaciones. Veo una especie de tutor desde el púlpito diciendo no hagan esto, si hagan lo otro, ¿verdad? Oren con tristeza. Hay un predicador en YouTube que dice eso, fíjese, oren con tristeza. Porque el orar tiene que ver con un espíritu contrito, ¿verdad? Y recordar nuestro pecado. Y tiene que orar uno con tristeza al recordar nuestro pecado. Pero yo no veo eso en el carácter de Jesús.
Jesús oraba triste porque Él estaba triste, pero siempre era un gozo llegar a la presencia del Padre. Dios no quiere que lo veamos solo como un tutor. El argumento de Pablo en esta carta a los Gálatas está en que Dios no es solo como un tutor a través de la ley. Una de las revelaciones que más causó conflicto en el corazón de los judíos del tiempo de Jesús fue que Jesús se refería a Dios como Padre. Y si Jesús se refería a Dios como Padre, entonces Jesús se estaba poniendo en el mismo nivel de Dios. Porque ser hijo de Dios significa que tenía la misma genética de Dios, ¿o no es así? Si Jesús decía ser hijo de Dios, por lo tanto, Él se estaba poniendo en un nivel de Dios, con la genética de Dios, porque Él provenía de Dios. Y eso despertaba el enojo, el coraje de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos y los judíos en el tiempo de Jesús estaban más concentrados ¿en qué? En la ley de Moisés. Estaban concentrados en un Dios que estaba más atento a sus deficiencias y errores. Y cuando viene Jesús a decir, yo vengo del Padre, porque el Padre y yo somos uno, porque el Hijo no hace sino lo que ve hacer al Padre, porque el Hijo lo que hace agrada al Padre y lo que el Padre hace agrada al Hijo, porque yo vengo del Padre y si me han visto a mí, han visto al Padre. A los fariseos les tronaba la cabeza, porque ellos tenían la imagen del Dios de la ley, una ley que fue temporal y que fue cumplida en la persona de Jesús. El plan siempre ha sido que avancemos a una relación de padres e hijos, una relación que tiene como base la identidad como hijos, no la de las acciones de hijos. Fíjate bien, el Evangelio nos anuncia que tú eres hijo por la fe en Cristo Jesús. Pablo lo repite por lo menos 3 veces en lo que acabo de leer. Ustedes son hijos por la fe en Cristo Jesús. Amén. No por la obediencia, o sí dice que por la obediencia. No dice que por las acciones, dice que por la fe en Cristo Jesús, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios y ese ha sido el propósito, de que tú entiendas que eres un hijo de Dios por identidad y no por acciones. Tú eres un hijo de Dios por identidad y no por lo que puedas hacer. Tú puedes ser un hijo de Dios rebelde, pero hijo de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios que le batalla con la sujeción, pero hijo de Dios. No una identidad de orfandad. Dicho de otro modo, Dios dice que somos hijos por la fe en Jesucristo y no por lo que hacemos según una especie de ley o de tutela. ¿Qué pasa cuando nuestra relación con Dios es solo como la de un tutor y vemos la Biblia y vemos las Escrituras únicamente como una especie de legislación para nuestras vidas? Lo primero es que llegamos a clasificar a cristianos por categorías. Si tú eres una persona que ve en Dios únicamente una especie de policía legal sobre vigilando tu vida, tú vas a empezar a clasificar a los cristianos por categorías. Pero una de las revelaciones que Pablo hace en esta carta es que en Cristo Jesús ya no hay gentiles, ya no hay griegos, ya no hay judíos, ya no hay mujeres, ya no hay hombres, sino que todos somos uno e iguales en Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús viene a romper la idea de la ley y viene a mostrarnos a Dios como un padre, y la paternidad de Dios sobre nosotros nos pone a todos en la misma categoría de hijos. Quizá a unos les cuesta más la obediencia, quizá unos tengan más situaciones personales que le están batallando con el camino espiritual, pero siguen siendo hijos de Dios. Pero no podemos clasificar a los cristianos por categorías. No podemos clasificarlos porque eso es lo que viene a romper la persona de Cristo. Estos pasajes dicen que en Cristo y en relación con Dios, como Padre, no hay este tipo de categorías. La obediencia se vuelve una ley pesada y muy difícil de cumplir si tú estás viendo a Dios y la Escritura únicamente como una especie de legislación sobre tu vida y no como Padre. Tú vas a llevar una vida cristiana muy pesada. Se te va a hacer pesada la obediencia. No vas a poder obedecer. No hay gozo en tu corazón, no hay pasión por obedecer a Dios. Va a ser una especie de yugo pesado la obediencia. Si tú vives la paternidad de Dios como una especie de tutela, tú vas a pasarte la vida evaluando el amor de Dios según la respuesta de Dios a tus necesidades. Si tú eres una persona que mide el amor de Dios según Dios te responde, tú estás viendo a Dios entonces como una especie de tutor y no como un padre. Si Dios te responde, entonces Dios te ama. Si Dios no responde, entonces Dios no te ama. Si Dios no responde rápidamente, entonces Dios no te ama tanto. Si Dios responde rápidamente, entonces Dios te ama mucho. Si dentro de tu corazón tú evalúas a Dios según las respuestas a tus oraciones, ten cuidado porque tú estás viendo a Dios únicamente como una especie de tutor sobre tu vida. Dentro de una familia,
no siempre los padres pueden cumplir todos los deseos de los hijos. Y los hijos deben de entender que eso no determina el amor que los padres tienen hacia ellos. Se les pueden dar ciertas cosas, se les pueden cumplir ciertas cosas, pero el hijo con identidad de hijo no mide el amor de sus padres según la respuesta a sus peticiones o los caprichos que puedan tener. Eso no determina la identidad de hijos. Con esto quiero ir cerrando, si me ayuda el equipo de alabanza, por favor. Jesús viene a revelar el camino al Padre, significa salir de la tutoría de Dios a la paternidad. Yo quiero animarte en que tu corazón puedas tomar un tiempo para evaluar cómo ha sido la relación entre tú y Dios durante este tiempo. ¿Cómo ha sido la imagen que tú tienes de Dios? Y si algunas cosas de tu familia de origen han estorbado para que tú puedas ver a Dios como Padre, sea un tiempo para perdonar si es necesario, para soltar, para pedir perdón, para salir un poquito del sillón del juicio y no juzgar la vida de los padres. Que sea un tiempo donde el Espíritu Santo empiece a llevarte en una relación más profunda y sobre todo que se revele la paternidad de Dios sobre tu vida. Que Dios no te ama según tu obediencia, que Dios no te ama por tus buenas acciones, que Dios no te ama por tu vida perfecta, que Dios no te ama por tu nivel económico. La Biblia dice claramente que si tú pones tu fe en la persona de Jesús, tú te vas a convertir en un hijo de Dios. Y que no va a haber categorías para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Que es muy necio pensar que el amor de Dios hacia mí es evaluado, medido según mi obediencia, porque definitivamente no tenemos obediencia al 100% para tener el amor de Dios 100%. A Dios no le sorprenden tus errores, ni a Dios le sorprende cuando tú caes en alguna falta. Si creemos que es Dios, entonces reconocemos que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe y en todo está. Por lo tanto, el error que vas a cometer el día de mañana o el error que vas a cometer en esta semana, a Dios no le va a tomar por sorpresa y eso no va a determinar tu identidad de hijo delante del Padre. Hay situaciones de tu pasado o situaciones de tu carácter que has querido llevar muy adentro de tu corazón, meterlos en un cuarto, ponerle llave y que nadie se acuerde de eso. Ahí lo tienes muy oculto debajo de la superficie, muy escondido, como si tratáramos de alguna forma esconderlo de Dios, pero a Dios no le sorprende lo que tú tienes escondido en el fondo de tu corazón. Te podrá sorprender a ti, le podrá sorprender a otros, pero a Dios no le va a sorprender lo que tú tienes oculto ahí debajo de la superficie. Situaciones del pasado que no quieres que nadie se entere, situaciones que has guardado también bajo llave, a Dios no le sorprende nada de eso. A Dios no le sorprende nada de eso y Jesús vino a revelarnos el camino al Padre. Jesús dijo, ¿quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí. ¿Quieren conocer el amor de Dios? ¿Quieren saber cómo es el Padre? Obsérvenme a mí. A veces nos cuesta creer que Dios Padre nos puede perdonar. Como que nos hacemos una especie de división entre Jesús y Dios. Y como que siento que Jesús sí me puede perdonar, pero siento que Dios Padre como que no me puede perdonar. Pero si Jesús dijo, si quieren conocer al Padre, conozcanme a mí, entonces yo puedo conocer cómo perdona Dios viendo a la persona de Jesús. Y en el Evangelio encontramos a una mujer adúltera siendo llevada a Jesús para morir lapidada. Fue encontrada en adulterio y la gente de esa época le dijo, fue encontrada en adulterio esta mujer, Señor, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Qué dice la tutoría? Decía que tenía que morir apedreada. Jesús escribe algo en el piso y algunos dicen que posiblemente empezó a escribir los pecados de algunas personas que estaban ahí presentes. Posiblemente escribió los nombres de algunos hombres que se habían metido con esa mujer. No dice la Biblia qué escribió realmente Jesús, pero Jesús empieza a escribir algo que les recuerda a los otros que no están en posición de juzgar según la ley. Y Él les dice, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y Jesús le dice a la mujer, ¿quién te juzga, mujer? Y dice la mujer, nadie, entonces ni yo te juzgo. Levántate, vete y no peques más. Esa es la forma que Dios nos perdona a nosotros. No es Jesús perdonándote,
Obviamente es Jesús, pero es Dios, es Jesús mostrando el carácter de Dios perdonador. Pero el plan de Dios fue llevarnos a una relación de amor tan profunda y real con Él, hasta el punto de utilizar una expresión de amor no antes usada en la Biblia. La relación de hijos con el Padre es tan profunda que el apóstol Pablo utiliza una palabra en griego que significa padre. Algunos la traducen como papito, pero básicamente Abba Padre era una expresión utilizada por los niños pequeños dentro del hogar cuando se acercaban a los brazos del papá y el pequeño niño brincaba sobre los brazos del padre. El pequeño niño, en el idioma materno de aquella época, que era pues el griego, le decía al padre, le decía Abba Pater. Abba Pater le decía. No encontramos en ninguna parte del Antiguo Testamento una expresión tan íntima, tan de vulnerabilidad, tan cercana, sino hasta a través del argumento de Pablo de pasar a la paternidad, donde dice el apóstol Pablo: y ahora por el Espíritu de su Hijo, que es Cristo, que vive en nosotros, podemos tener una relación con Dios tan profunda, tan cercana, que le podemos llamar Abba Padre, que le podemos llamar papito, de alguna forma llevándolo a una transliteración en nuestro idioma, Abba Padre. Vivir bajo la paternidad de Dios como Padre de amor y no como tutor no significa ser negligente e irresponsable en nuestras conductas de obediencia. Tampoco estoy diciendo que te tienes que volver negligente o irresponsable, sino que ahora la paternidad de Dios sobre tu vida va a impulsarte a tener una relación y obediencia con Dios por amor, no por obligación. Ahora la relación con Dios como Padre te va a ayudar en tu obediencia, porque tú no vas a estar empeñado en cumplir la expectativa, porque sabes que nada de lo que puedes hacer va a ganarte el amor de Dios, sino que el amor de Dios ya lo tienes. Por lo tanto, ahora tu obediencia va a ser en una cuestión natural, en amor, porque sabes que nada de lo que hagas puede afectar tu identidad de hijo. Significa una relación tan profunda e íntima que el hijo sabe lo que el padre espera de él y el padre sabe lo que el hijo espera de él. Estos pasajes nos están diciendo que el tutor cuida e instruye. Fíjate bien, el tutor cuida e instruye, pero el padre, aparte de instruir y cuidar, ama. Muchos padres pueden instruir y pueden cuidar, pero no todos pueden amar. Pero el padre instruye, cuida, pero aparte de todo eso, ama. Tenemos que llevar nuestra relación con nuestros hijos a una relación de paternidad, porque puede que tú digas: yo estoy siendo buen padre porque estoy cuidando y estoy dando lo necesario. Ok, tú estás siendo una especie de tutor, pero el padre cuida, instruye, pero sobre todo, ¿qué hace? Ama. Ama al hijo. Estos pasajes nos recuerdan que las reglas, fíjate bien, las reglas que tú pones sobre tus hijos y las reglas que Dios pone sobre nosotros para vivir, esas reglas modelan conductas, pero el amor forma carácter. Fíjate bien, las reglas que Dios pone para nuestra vida forman conductas, modelan conductas. Así debes de vivir, hijo, así debes de comportarte. Y las reglas modelan conductas, pero el amor forma el carácter de los hijos. Y tus hijos te pueden obedecer en algunas reglas, y tus hijos pueden obedecerte a algunos principios: no hagas esto, no hagas lo otro, ¿verdad? Y tú lo que estás haciendo es modelar alguna especie de conducta, pero posiblemente no estés formando el carácter, y a la menor oportunidad o cuando tú no los veas, tus hijos no van a comportarse como tú esperas que se comporten. Porque una cosa es ponerles reglas para la conducta y otra cosa es amarles para formar carácter. Porque el amor forma carácter. Las reglas modelan conductas. Los hijos no siempre cumplirán en obediencia a todas las reglas, pero el amor paciente de los padres va a motivar a los hijos a la reflexión y al reconocimiento de la falta. ¿Qué es eso? Carácter. Los hijos no siempre van a ser obedientes en todo, pero cuando el padre ama y es paciente, el hijo va a entrar en una reflexión que le va a hacer pensar: no obedecí a mi padre, pero mi padre me ama por lo que soy y no porque le obedecí. Y esa reflexión lo va a llevar a pensar
y a formar dentro de su corazón, ¿qué? Carácter. Carácter. La disciplina instruye. Fíjate bien, la disciplina instruye, pero la relación imparte propósito. Tú puedes tenerle disciplinas a tus hijos, tiende la cama, ve a la escuela, obedece esto, obedece lo otro, y eso les puede ayudar, ¿verdad?, a formar ciertas conductas de vida, porque la disciplina instruye, pero la relación imparte propósito. Hay muchos padres que están educando a sus hijos, porque eso hacemos los padres, pero no saben a ciencia cierta cuál es el propósito que están impartiendo para sus hijos. ¿Por qué quiero que mis hijos se disciplinen? ¿Para quedar bien yo como padre? ¿Para estar en paz? ¿Para saber que estoy haciendo algo como padre? ¿O estoy educando a mis hijos en disciplina porque yo estoy viendo al futuro un propósito que quiero impartir sobre sus vidas? ¿Tiene sentido esto que le estoy diciendo? No solamente es impartir la disciplina que instruye, es instruirles porque tú tienes en mente la impartición de un propósito para sus vidas. Si tú estás criándolos únicamente porque eso hacen los padres, pues estás perdiendo de las cosas más maravillosas que hacemos los padres sobre los hijos, que es impartir propósito. Impartir propósito. Señor, queremos tomar este tiempo, Padre bueno, para recordar tu paternidad sobre nosotros como hijos y tú como nuestro Padre, Señor. Padre, que los mandamientos que nos has dejado en la Escritura, Señor, son para modelar una conducta de vida, pero tu amor hacia nosotros es lo que va a ayudarnos a formar nuestro carácter e identidad de hijos. Señor, que tú no nos amas por los resultados de nuestra vida cristiana, sino que tú nos amas por la fe que tenemos en la persona de Cristo Jesús. Que el Espíritu de su Hijo ha sido puesto en mí, que es el Espíritu Santo. Y yo soy un hijo, soy una hija amada. Puedes hoy decírtelo ahí en tu corazón con toda fe y con toda convicción. Yo soy un hijo de Dios. Sin importar si mi padre terrenal me esté fallando, me haya fallado, yo soy un hijo de Dios y tengo un Padre en los cielos que me ama y vela por mí. Yo no soy huérfano, no tengo un espíritu de orfandad, soy un hijo de Dios. Eres una hija, eres un hijo de Dios si pones tu confianza en la persona de Jesús. Que Dios no solamente está empeñado en mostrarte cómo vivir, Dios quiere mostrarte propósito para tu vida. Dios quiere que cumplas ciertos mandamientos porque eso te van a llevar más adentro y profundo en tu propósito. Dios no está empeñado en hacerte la vida más difícil. Dios no está empeñado en ponerte obligaciones pesadas que no puedes cumplir. Dios quiere modelarte una conducta y estilo de vida que tiene como mayor propósito impulsarte hacia una vida de propósito. Vamos a adorar a Dios. Ponte de pie en este momento. Vamos a adorar al Señor.